Hola mis hermanos, vamos a la tercera doctrina que es la regeneración o el nacer de nuevo. Hermanos, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuándo se considera que el hombre ha sido regenerado? ¿Antes o después de escuchar el Evangelio? Es una pregunta, hermanos, y teníamos que hacer un análisis, uh, pero a veces el tiempo no nos permite. Estamos como en televisión. Televisión todo es muy rápido y tiene que ser objetivo. Obviamente estamos en una clase o un resumen de una clase, pero cuando se considera que una persona ha nacido de nuevo, tenemos que pensarlo bien. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Antes o después de escuchar el Evangelio? Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5, que dice, nos salvó, observen, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, explicando esto que acabamos de leer, la regeneración se refiere a la obra del Espíritu Santo en la experiencia de la salvación que produce nueva vida en el creyente. Observen, al expresar este concepto, Jesús usó la expresión nacer de nuevo en su conversación con Nicodemo. Esto nosotros encontramos en Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7. Observen, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver, vamos a poner en orden todo esto, ya para que no haya ninguna confusión. La regeneración es el trabajo, observen, es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. Al poner en uno que tiene fe, una nueva naturaleza capaz de hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el agente él es el agente que causa esta generación. Hermanos, si comparáramos, es como si Jesús habla de nacer del Espíritu y Él hace esta comparación y nosotros podemos usar esto respecto a cómo nacen los seres humanos. Se requieren dos células, una masculina y otra femenina. Para que el hombre nazca de nuevo, se necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces la persona, hermanos, observen, en el momento en que una persona confía en Cristo como su Salvador, esta persona nace de nuevo. Pero fíjense lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, la regeneración es un acontecimiento instantáneo en el que el Espíritu Santo obra en nosotros
y nos permite tener fe y seguir a Cristo. Luego después viene la conversión. Entonces, primero la persona experimenta esto ya de la regeneración. Luego sigue la conversión y la justificación que veremos más adelante. Entonces, pero si hacemos un rápido resumen, hermanos, fíjense que vimos algunos versículos. Yo veía en la Biblia de John MacArthur algo muy interesante, un comentario de él. Él dice, enseñamos que la regeneración es obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza divina y la vida divina son dadas. Vimos justamente en Juan 3, de 3 a 7 y Tito capítulo 3, versículo 5, es instantánea y llevada a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Si queremos comprobar esto, vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. Vamos a él, al texto, rápidamente. Juan 5, 24. Si es que hay dudas o de repente alguien esté pensando cuál es la base bíblica, acá está. Veamos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, son bases bíblicas respecto a la regeneración. Siguiendo, entonces la persona esto es algo producido a través de la palabra, es obra del Espíritu Santo, cuando el pecador en arrepentimiento, al ser capacitado por el Espíritu Santo, responde con fe la provisión divina de la salvación. Entonces, esto hace caer por tierra toda la teoría de que el hombre tiene que hacer cosas. Todo es obra de Dios. En la lectura que ustedes están haciendo, y juntamente con ella viene el trabajo que se debe hacer, ahí ustedes van a ver muchas cosas que hablan profundamente sobre la regeneración. Vamos a seguir hablando un poquito más, tenemos todavía tiempo. Acá dice, las buenas obras serán su evidencia apropiada y fruto. Es decir, lo que venga después, y la Biblia habla de que debemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, acá, y serán experimentadas hasta el punto en el que el creyente se someta al control del Espíritu Santo en su vida por la obediencia fiel a la palabra de Dios. Y acá tenemos varios versículos, yo les voy a dejar acá, Efesios 5, 17 a 21, Filipenses 2, 12, Colosenses 3, 16 y 2 de Pedro 1, de 4 a 10. Vamos a Colosenses 3, 16 y veamos lo que está hablando respecto a esto. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice el versículo, observen, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. A ver si estoy bien acá. Sí, 3:16. Entonces, hermanos, la palabra, ella tiene que habitar en nosotros. Y según lo que acabamos de leer,
en este rápido, en este resumen de la Biblia de John MacArthur sobre esto. Las obras van a seguir la obediencia a la palabra. Por ejemplo, un culto a Dios debiera ser algo espontáneo. No tendríamos que estar diciendo, hermanos, vamos a hacer, concentrémonos. Hermanos, no, 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 no. El salmista dijo, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Surge una alegría, un deseo de servir a Dios. La Biblia es clara, Salmo 100 dice que debemos servir al Señor con alegría. Es algo espontáneo, no es una obligación. No se predica la palabra por obligación. No se enseña las cosas de Dios por obligación. Nadie nos obliga a nada. Entonces, hermanos, el servicio es una consecuencia de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y concluyendo, esta obediencia que acabamos de hablar, hay otras cosas que ustedes pueden leer después. Esta obediencia hace que el creyente sea conformado más y más a la imagen de Jesucristo. Acá tenemos 2 Corintios 3, versículo 18. Esta conformidad llega a su clímax en la glorificación del creyente en la venida de Cristo. Entonces, hermanos, es algo glorioso, es algo maravilloso ser una nueva criatura. No hay bendición más grande. Saber que la naturaleza de Dios está siendo conformada en nosotros y cada día vamos siendo conformados a través de la palabra, a través de una vida de santificación, a través de una vida de comunión, a través de una vida de servicio. Amén, hermanos. Así que aquí concluyo esta parte y hasta la próxima lección cuando estaremos hablando, sobre la conversión y el arrepentimiento. Qué interesante, ¿no? Primero vimos el nuevo nacimiento y ahora viene la conversión. Bendiciones.